que de los 4 niveles que se lee como pardes, donde le decía que el P para pecha, que la R para remes, que realmente básico es gematría en remes, la D para drash, que es, son los, que son los ¿cómo fue que les dije? Los midrashim, y finalmente el Sod. Sin embargo, el Gaón de Vilna, él dice, y se llama Gaón porque fue el genio de Vilna. A muy corta edad recitaba toda la Torá sin equivocarse. Realmente un genio. Y él dice en los escritos que quedaron de él que es muy importante leer el Zohar y luego mirar la parte, porque el Zohar trae los secretos y es el Sod. Y luego sí, como empezar a descender para llegar finalmente al Pecha, pero que primero tener uno los secretos del cielo. Entonces, por eso se define que está escrito estos libros como metáforas. La Tanakh es lo mismo, son metáforas. Entonces, teniendo el concepto claro de lo que es una metáfora, y si les queda alguna duda, ustedes pueden indagar a través de la internet respecto de lo que es una metáfora. Entonces, hoy que vamos a estudiar Bechalá, yo hubiera querido poder comenzar o recomenzar con la muerte de los primogénitos, porque las 9 primeras mal llamadas plagas, porque tampoco no fueron así, en el sentido pecha están marcadas así, pero no es literalmente así. Cuando uno entra al Sod, uno encuentra una explicación para cada una de estas pruebas que se le estaban haciendo al llamado faraón. Realmente el faraón viene a ser el ego que lo tenemos en nuestro interior. Desde ahí uno ya empieza a analizarlo de otra manera. ¿Sí? Por ejemplo, la primera plaga, la de sangre. Entonces uno ya empieza a hacer un análisis respecto de su propio ego. Porque ese es el punto. No es mirando el ego del vecino, ni el ego del marido, ni el ego de la esposa, sino su propio ego y cómo lo va a manejar. No es que lo va a anular, porque el ego tiene una fuerza muy importante, pero lo que hay es que saberlo orientar, llevarlo al servicio a Dios. Ese es el punto. No anularlo, porque esa no es la idea. Sin ego, pues una fuerza tan, digamos, tan potente, no es que la vamos a anular y a destruir, sino que la vamos a reencaminar para que le sirva al Creador, al único, porque Él es único, no hay nadie como Él. Ciertamente no hay nadie como Él. Entonces, hubiera querido comenzar por ahí, pero quizás en otra ocasión, organizando clases de otra manera, podamos ahondar, porque yo no quisiera dejarles ni vacíos ni brechas, sino que el conocimiento que yo tengo lo quiero transmitir. Y no solamente el conocimiento, quiero que todos impregnemos nuestros corazones del amor por Dios, de una búsqueda incesante de Dios, apegarnos a Él, hacer el camino como Él quiere que uno lo haga, porque es el mejor plan. No hay un plan superior a ese. El nuestro es un plan equivocado, porque no tenemos el fundamento. Pero si nos apegamos al plan de Él lo que quiere es el bien para nosotros. Yo les puse anoche un árbol de la vida en el chat. Espero que lo hayan podido mirar. Sé que al encontrarlo allí van a surgir las preguntas y explicación tiene que darse. Entonces me gustaría que si los que
tengan la oportunidad de verlo, porque anoche yo lo puse, el árbol de la vida está compuesto de 10 sefirot. Luego vamos a mirar cómo fue que llegó a conocerse el árbol de la vida, pero por ahora nos vamos a quedar con la imagen que yo les envié, ¿sí? Y poco a poco nos vamos familiarizando. Pero esta imagen que yo les envié es muy, muy importante, porque en el árbol de la vida es donde nos vamos a mover. El árbol de la vida es el que está mencionado en Génesis, donde dice que Hashem plantó 2 tipos de árboles. Entonces, Adán debía haber elegido el árbol de la vida, pero no, él eligió el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y fue una decisión, porque eso fue una decisión. Se le había dado la instrucción, pero no la siguió. Entonces, por eso estamos metidos en tamaño lío, por no haber seguido una instrucción que era tan sencilla de seguir, porque no es ningún complique. Realmente que cuando uno se pone en las manos de Dios no tiene ninguna complicación, ninguna, absolutamente ninguna. Entonces, en este árbol de la vida, ustedes pueden ver los círculos que están marcados. Siempre se empieza a leer por el lado derecho, de la derecha del árbol es Jogma, ese es el lado derecho. Entonces el lado derecho está compuesto de Jogma, Gesed y Nesak. Y el lado izquierdo está compuesto de Binah, Geburah y Od. Esas son Sefirot o Sefirá cuando es en singular. Y en la columna central tenemos Keter, que quiere decir corona, cabeza, en la parte alta. Luego viene una que está muy clarita, que dice Dad, pero esa no se cuenta, sino que esa está oculta, porque es la fusión de Jogma y Binah para dar conocimiento. O sea, Jogma, dice Wilson, y es sabiduría. Eso es Jogma. Binah es entendimiento. Y cuando se combinan esas dos, se obtiene conocimiento. Es lo que se llama un acto de procreación. En el Zohar se marca así. Es un acto de fusión de ellas dos. Es un acto de procreación para llegar a Da'at. Ahora, se han cometido tantas transgresiones que se bloquea Da'at y está bloqueada Da'at en cada uno de nosotros. Tenemos que hacer un trabajo interior para desbloquearla y poder llegar así a desarrollar la percepción, la intuición, porque es muy importante desarrollar esa área del cerebro que está dormida. Ahora, tenemos entonces en la parte alta donde dice intelecto, que está marcado en el lado derecho, está compuesta entonces por Jogma, Binah, que ya uniéndolas o mezclándolas, dicen otras personas, es lo mismo, llegamos a tener Da'at. Ahora, en la parte emocional tenemos 3, y me quiero detener un poquito en esta parte emocional, porque básicamente cuando se cometió la transgresión fue lo que quedó al revés. Las emociones quedaron totalmente al revés, ¿no? Entonces, en Gesed, que quiere decir bondad o amor, ¿sí? Ahí generalmente está representado por el patriarca Abraham. Era excesivamente bondadoso. Era totalmente bondadoso. El patriarca Isaac lo encontramos en la Sefirá Geburah, que quiere decir restricción. Ahí figura la palabra fea, que es temor, pero realmente restricción. Sí, es esa área donde uno se restringe, no toma actitudes reactivas, se frena porque debe combinar con bondad
para poder quedar ubicado en el punto ideal de emociones, que es Tiferet. Tiferet representa el equilibrio y allí sabemos que está el patriarca Jacob. Se dice que la Torá fue escrita básicamente por Jacob, pero en sí, cuando dice así, no es el ser humano que vivió llamado Jacob. Es más bien el nivel elevado en el sol, que es como el sol que alumbra para todos, ¿sí? Entonces, pero sin embargo es la combinación de Gesed y Geburá, para dar como resultado Tiferet, que allí dice que es compasión. Cuando uno manifiesta compasión, debe haber combinado Gesed, o sea, la bondad, con la restricción, quiere decir Geburá. Ahora, vamos a pasar, esa es la parte emocional que hay que trabajarla muchísimo para que las emociones nos queden niveladas, nos queden en Tiferet, y eso es maravilloso porque nos alinea con la línea central, nos pone exactamente con la línea central y nos va a dar el equilibrio para tomar decisiones sabias, no inclinadas marcadamente para un área o para el otro, no, sino en equilibrio. Entonces, eso es lo que todos debemos pretender, llegar a tener emociones en equilibrio. Ahora vamos a pasar a Nesak. En Nesak está representado, siempre pensamos en Moisés, en Moche, en Nesak, y es realmente allí dice ambición, pero realmente viene a ser más bien como vamos a actuar hacia la eternidad. Nesak es también muy importante porque Moche, que es el representante de la Sefirá, Nesak, una persona que todos lo sabemos, fue mitad ángel, mitad hombre. O sea, fue una persona súper especial, de una relación con Dios de una manera increíble. Increíble fue la relación de Moche con Dios, estaban en una sintonía total. Y en Od vamos a tener a su hermano Aarón. Allí dice que el desarrollo de la humildad, y efectivamente Aarón, un hombre que practicó mucho la paz, tanto que por él hay una alajá que dice que para tratar de mantener la paz se puede hasta mentir, con tal de que haya paz. Era lo que él utilizaba para que una pareja, un matrimonio no se divorciara. Entonces él se hacía a la amistad del uno y del otro y le llevaba razón al uno positiva, una razón positiva, y luego regresaba y daba otra razón positiva hasta que lograba la reconciliación. Era un hombre bastante humilde. Además de eso, se queda uno admirado cuando mueren sus hijos que estaban haciendo un sacrificio, y él, ¿cuál fue la actitud de él? Él no reaccionó, él no gritó, él no se desesperó, y fueron 2 hijos de los que él tenía que fallecieron. Sin embargo, no es que ellos hubiesen cometido un cortocircuito. Ellos eran sadiquín, los 2. Según la opinión rabínica, esto se presentó, esta situación con los hijos de Aarón, se presentó por el hecho de que ellos no se habían casado debido al pensamiento que tenían de que ellos eran tan especiales que no había una mujer que le diera la calidad, la talla, según una opinión rabínica. Son decretos del cielo en los que pues no podremos intervenir. Ahora, el mezclar o el unir a Nesa con Od nos ubica en Yesod. Y Yesod es una sefirá, tremenda sefirá,
la importancia que tiene Yesod es increíble, porque en Yesod se guardan todas las bendiciones. Todas las bendiciones están allí. Yo siempre la comparo a Yesod, cuyo representante es Joseph, porque él fue un sádic. Él no violó el pacto de la circuncisión. Fue un gran representante a pesar de las pruebas que le tocó pasar. Él se mantuvo firme con integridad. Entonces, Joseph realmente representándonos en Yesod, yo siempre digo que se parece a cuando vamos a una fiesta de niños donde hay una piñata que le ponen una venda a los participantes para que rompan la piñata. Al romper la piñata que sale cantidad de regalos, de juguetes, de golosinas. Entonces, eso es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Tratar de dar en el blanco con Yesod. Pero es bastante, hay que trabajarlo mucho, mucho, mucho. Y finalmente tenemos a Malhut. En Malhut es donde nosotros estamos. Las femeninas de todas estas 10 son Binah y Malhut. Son el aspecto femenino, porque también hay que tener un concepto correcto de lo que es masculino y femenino. Generalmente masculino, todos nosotros lo asociamos con un varón, ¿sí? Y lo femenino con una mujer. Pero ¿es eso cierto hablando de géneros, como géneros de ser humano? Pero en las Sefirot tenemos el concepto masculino en todas las otras 8 Sefirot y solamente 2 son femeninas. Y ¿Cuáles son? Vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las femeninas? Perdón. La femenina, solamente mencionarlo. ¿Cuál es la femenina? Binah y Malhut. Ok, ya, gracias. Ahora, en Malhut está la Shekinah, pero vamos a mirar algo muy importante. Entre Keter y Jokmah, eso se representa con la letra Yud. Vamos a hablar del tetragramatón. Tetra quiere decir 4. 4. Entonces está representado por 4 letras. Y es Yud, Hei, Bab, Hei. Entonces, entre Keter y Jokmah está la letra Yud. En Binah se encuentra una Hei. Entonces ya llevamos Yud, Hei. Ahora, en la parte de emociones y las 3, en la parte de emociones como son Hesed, Geurat y Feret, y de conducta de Nesat, de Od y de Yesod, a eso se llama o se representa con la letra Bab, y entonces vamos Yud, Hei, Bab, y en Malhut tenemos la otra letra Hei. Entonces Yud, Hei, Bab, Hei, ese es el tetragramatón. Tenemos que grabarlo, memorizarlo, es todo un trabajo que tenemos que estar desarrollando, porque nos tenemos que familiarizar completamente con el árbol de la vida. Tenemos que estar muy familiarizados, por eso vale la pena ir estudiando sefirá por sefirá para uno poder ahondar y así se le va penetrando en el cerebro y vamos desarrollando en nuestra alma que están escritas las letras del Aleph Bet. Todas nuestras almas, antes de venir a la tierra, han recibido la enseñanza del alfabeto hebreo. Quiere decir que todos tenemos internamente guardadas en lo más recóndito las letras del alfabeto hebreo. La tarea es quitarle toda la tierra que está tapando las maravillosas letras del alfabeto hebreo para que nosotros podamos comprender
la profundidad y que se nos caigan las vendas de los ojos para ver las maravillas de la Torá. Entonces, quedamos en que con varios aspectos. Son 10 sefirot que componen, son las visibles, 10 sefirot visibles en el árbol de la vida. La invisible es Da'at. Esa no se ve. Ahí yo la hemos mostrado ahí para dar un conocimiento, pero cuando uno haga un árbol de la vida, nunca refleje Da'at, porque no es visible. Esa no es visible. Sin embargo, está, observen ustedes, en la columna central. En la columna central quedarían Keter, Da'at, Tiferet, Yesod y Malhut. Eso sería en la columna central. Mientras que la derecha tiene 3 sefirot y la izquierda tiene 3 sefirot. Entonces, resumiendo, importantísimo identificar con el tetragramatón en donde cada letra que representa, como les he explicado, entre Keter y Jogma, la letra Yud. En Binah, la letra Hei. En la parte central tenemos la letra Bab. Y en Malhut tenemos la otra Hei. Poco a poco vamos a aprender por qué está distribuido así. Y vamos a hablar de los mundos de acuerdo al árbol de la vida. Los mundos en el árbol de la vida. Pero lo vamos a hacer despacio, no les quiero poner demasiada información. Ya llevamos 27 minutos de clase y no quiero saturarlos con esto, solo les quería dar una primera instrucción acerca del árbol de la vida. Si ustedes lo miran cuidadosamente, Keter quedó muy en el centro, debe estar más arriba. Como Nelly, ¿sí? Perdón que le interrumpa, pero quiero que sepa que hoy tiene muy amplio el tiempo, ¿yo? O sea que usted misma va a tomar el tiempo que usted necesite. ¿Vale? Bueno, sí, muchas gracias, porque es que vamos a hablar también de la parachá de esta semana, que es Bechalá, que es resaltantemente importante, súper importante. Y de verdad que para Bechalá sí que necesitaríamos clases. O sea, abarcaríamos un sinnúmero de clases, porque Bechalá nos va a mostrar claramente aspectos de nuestras vidas. Y entonces, que vamos a tener que corregir. Pero les quiero decir antes de que olvide, Keter tiene como gematría valor numérico 620. Yo les dije en una clase pasada que 620 son ¿qué? Los deseos de Dios, ¿sí? Que en la religión se llaman misbot. En el Zohar se identifica como los deseos de Dios, porque Él es el dador de todo bien. Y con esos 620 vamos a tener esa meta de 620, nos da un gran desarrollo. Es una meta bastante alta, ¿sí? Pero que es muy bueno irla avanzando poco a poco en la cercanía hacia Dios. Y de eso se tratan estas reuniones, que vayamos desarrollando esa cercanía como ese pegamento con Hachén, sabiendo que todo viene de Él, lo bueno y lo que nosotros consideramos no tan bueno, y lo malo también fue creación de Él. Y lo pudimos ver en las plagas. O sea, lo que llaman Debekut, ¿correcto? El Debekut es el apegamiento a Hachén. Correcto, es apegarse a Él, correcto. Es apegarse a Él, sí. Y que hasta donde yo he estudiado, hay 5 salmos que si uno los practica, va desarrollando el Debekut, porque en la naturaleza humana, cuando a uno le quieren hablar de la palabra de Dios, muchas veces hay rechazo, ¿sí? No, yo no quiero saber de eso. Entonces, yo he visto lucha en muchas personas con eso, ¿no?
no quieren oír, no quieren saber, porque en su ego está la lucha interna que no les quiere permitir que puedan llegar a ser redimidas. Todas nuestras almas necesitan ser redimidas. Y todos, en este momento, todos estamos en el mismo nivel. No tenemos ni judíos, ni musulmanes, ni cómo es que le dicen los judíos a los de las leyes no éticas, según ellos, porque la religión es la que hace división. Hachén no hace divisiones. Para Hachén, todos los habitantes de la tierra somos una sola alma. Tía, Benei Noah, ese es el nombre. Benei Noah es como le dicen, sí, pero eso es una división, no hay tal. Los deseos de Dios son para toda la humanidad. Son 620 deseos. Entonces, porque son luces de corrección. ¿Para qué? Para que acomodemos las emociones. Acomodando las emociones, vamos a corregir la conducta. Entonces, porque las emociones son las que nos marcan la conducta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una emoción, la ira. La ira en el árbol de la vida, ¿dónde se ubicaría? En el rigor, ¿sí? Quiere decir en Geburá. Es un fuego. La ira es un fuego. Justamente en Shabbat dice que no encenderás fuego. En el sentido son, no encenderás fuego quiere decir no te enojarás. Porque eso abre las puertas del infierno. El enojo. Entonces uno, en la medida en que va escuchando, yo soy tirapiedra, ¿no? Soy muy enojado o muy enojada. Entonces uno empieza a bajarle el volumen y se va corrigiendo. Poco a poco uno se va corrigiendo. Porque vamos a esforzarnos en quedar en qué sefirá fue que les dije. En la sefirá Tiferet. Con las emociones vamos a tratar de que combinamos la bondad con restricción para quedar en qué? En Tiferet, que es el equilibrio. Esa es la meta. Vamos a llegar ahí. Con base en este desarrollo, cuando estamos en Tiferet, vamos a mejorar nuestra conducta. Por eso en este árbol que yo les presento, dice intelecto, emociones y behavior, conducta. ¿Sí? Entonces, esa conducta va a estar mejorada y vamos a hacerlo en mejor forma aquí en Malhut, estando aquí en la tierra, en medio de todas las batallas y las luchas que hay aquí donde nos estamos desarrollando. Entonces, creo yo que esta instrucción para ustedes va a ser de gran riqueza, porque yo también les escribí, y está en el chat, que estas reuniones las vamos a hacer para cada día ser una mejor persona. Para eso estamos trabajando en eso, en que vamos a ser una mejor persona, moderando nuestras emociones, sabiéndolas manejar. No vamos a cometer tantos errores porque siempre uno está errando en el blanco. Es dificilísimo tomar sabias decisiones, dificilísimo poder acertar, sea en la economía, sea en la salud, sea en las relaciones interpersonales, sea en el matrimonio, en cualquier aspecto de nuestra vida, tomar unas decisiones en equilibrio son muy difíciles, porque nosotros no tenemos acceso a ver el panorama completo, sino que tenemos solamente una visión, generalmente yendo así hacia el frente, lo que llega hasta nuestras narices, hasta ahí vemos. Pero en la medida en que vamos estudiando y vamos avanzando en el árbol de la vida, se va ampliando la mente hasta llegar a ser libres, que es de lo que habla prácticamente la 10ª mal llamada plaga, cuando mueren los primogénitos, ahí es cuando ya viene la libertad, pero realmente nosotros somos libres. Siempre hemos celebrado Pesa, pero realmente
hemos quedado libres en la mente de tantos paradigmas y tantas normas y tantas estrecheces. No pareciera que fuéramos libres. Entonces, en esta ocasión, como estamos en Bechalá, vamos a ver cómo se atraviesa el mar de los juncos, que también es una mala traducción decirle el paso del Mar Rojo, porque fue una mala traducción, porque viene del inglés que es reed y se tradujo red. Reed tiene que ver justamente con el mar de los juncos, no es el Mar Rojo, pero bueno, todo el mundo lo conoce como el Mar Rojo, entonces uno ya tiene que saber que realmente la traducción correcta en el original hebreo es mar de los juncos. Entonces uno así también va corrigiendo malas interpretaciones, porque todo eso ha dado lugar a mucha confusión. Ahora, estamos en esta época que se llama la guerra de Gog y Magog. ¿Cómo la define el Zohar? Exactamente la definición yo la conozco de parte del Rab al-Lak. El Rab al-Lak dice que es la guerra de los pensamientos. Entonces, como es la guerra de los pensamientos, por eso vemos tanto relajo, ¿no? Ahora ya todo ese relajo que hicieron con el género, que masculino, que femenino, no, que no me gusta masculino, entonces me vuelvo femenino, no, que no me gusta femenino, entonces me vuelvo masculino. Todo un relajo que realmente la gente que no conoce los conceptos verdaderos va a estar muy confundida, muy confundida. Por eso estas reuniones son bonitas, porque le despejan a uno el camino, le aclaran a uno y lo afirman. Si hablamos, por ejemplo, del aspecto masculino en el hombre, tiene que estar reafirmada su masculinidad. Y si vamos a hablar de las mujeres en su parte femenina, va a quedar establecida como lo que es. No como dicen por aquí, utilizan mucho la expresión tomboy, ¿sí? Que bueno, realmente es que hay tanta confusión y tantas expresiones y tantas cosas, pero vamos a conocer lo que es la verdad. Estas reuniones para ustedes van a ser en su alma un gran alimento. Eso sí, yo les puedo decir que va a ser así, un gran alimento para su alma. Ustedes poco a poco van a saber dónde está ubicada el alma y cómo uno va a manejar esa alma. Vamos a tener las herramientas con las parashot. Todas las parashot nos dan herramientas para que no nos desviemos de cumplir con los 620 deseos de Dios. Bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar, porque ya son las 11:40 y a lo mejor van a resultar muchas preguntas al final. Entonces, quiero que avancemos un poquito sobre la parashá de esta semana. Bechalá quiere decir y envió. Bechalá va a ser leída el próximo 4 de febrero. Yo estoy anticipándome porque esta semana la tenemos que leer. Yo espero que hayan leído en la Torah Emet, que está publicada en PDF en el chat. Espero que ustedes ya hayan leído algo de Bechalá. En las sinagogas ayer leyeron la primera aliyá de Bechalá, pero yo voy un poco más adelante. Estoy de verdad que bastante afanada porque todos estamos sintiendo que va a venir un cambio y no tenemos el alma preparada para manejar ese cambio. En ese cambio quizás muchos se podrían quedar si no tienen la instrucción apropiada, porque vamos a limpiar esta vasija que es nuestro cuerpo, nuestra mente, la vamos a llenar de la palabra
del Creador, los 620 deseos de Dios para cumplir con ellos. Entonces, Bechalá significa y envió. Este Shabbat del 4 de febrero se llama Shabbat Shirah, el Shabbat del cántico. Ahora después ustedes van a saber por qué se llama del cántico. Son aproximadamente 16 puntos que abarca esta parashá. Yo traté de hacer un resumen porque no puedo concentrarme a leer la parashá con ustedes, sino que ustedes ya deben traerla leída por lo menos, haber anotado algunas preguntas. Así las siguientes parashot también yo les ruego que ustedes lean. Únicamente lean, hay que hacer el ejercicio de leer y si les salen preguntas, anotar para traerlas a estas reuniones y poderlas aclarar. En la Torah Emet, que es una gran obra, Torah Emet es excelente, tiene ciertos aspectos cabalísticos también. No es profundamente cabalística, pero tiene ciertos aspectos cabalísticos que nos van a servir. Entonces, un primer punto es que los hebreos, no voy a decir los judíos, sino los hebreos. Los hebreos abandonan Egipto, llevando el ataúd de Joseph, rodeados por la nube de gloria, ¿sí? Así fue como ellos salieron, rodeados de la nube de gloria. Quiere decir que estaba la presencia de Dios con ellos. Él le había prometido a Abraham que bajarían a Egipto, pero que igual él bajaría con ellos, ¿sí? Y luego él saldría con ellos. Tan es así que llegaron 70 familias. Al momento, realmente iban como en 68 personas. Pero la última persona que entró fue Elishaba, que fue la que nació entrando a Egipto. Entonces, ahí era las 69 personas. ¿Y las 70 quién sería? Las 70 la completó Hachén, porque él bajó con los hebreos a Egipto. Así se completaron las 70. Igual, cuando van saliendo de Egipto, son 600,000 almas que deben salir. Es el mismo número que tenemos que haber formado para el cambio que va a venir. No debemos ser sino 600,000 almas. Pero hay que quitarle una siempre porque la Shekinah camina con los hebreos. Entonces, estamos en este momento, yo estoy bastante apremiada porque yo quiero que nosotros como grupo nos cojamos de la mano y que podamos cumplir con los deseos y la buena voluntad de Hachén para poder soportar y sobre todo vencer el obstáculo que nos ha mantenido separados de él y podamos cumplir con esos 620 deseos y que nuestras vasijas estén limpias. Eso es limpiando la mente, limpiando el corazón. En las intenciones tienen que ser purificadas. Tenemos que pulirnos, haciendo un gran esfuerzo, pero tenemos que pulirnos para poder cumplir con los requisitos de lo que él exige y lograr salir 599,999 almas que podamos pasar la barrera que se llama barrera de Matzón. Entonces, así fue como ellos salieron trayendo el ataúd de Joseph. Eran guiados, no olviden, por un pilar de nube durante el día y un pilar de fuego durante la noche. El segundo punto es que Hachén lo llevó por el camino más largo a Eres
Israel, metiéndolos en el desierto, para que les quedara difícil regresar a Egipto. Porque la tendencia humana, ¿cuál es? Avanzamos un paso, pero retrocedemos 3. No, yo mejor vuelvo a donde estaba. No, yo mejor me quedo allá. Entonces es como que la parte interna, el ego nos engaña y no nos permite avanzar hacia la meta. Nuestra meta principal es limpiar esta vasija para que realmente Hachén nos pueda elevar al nivel que Él nos quiere elevar. El tercer punto es que hicieron un viaje de 2 días, primero, un viaje de 2 días. Y Hachén entonces les dice, ahora se regresan hacia Egipto. Entonces, ese es el segundo punto, pero veamos el tercero. No, ese es el tercer punto, pero vamos el cuarto. Paró decide que los persigue con un gran ejército, por lo cual los hebreos entraron en pánico. Hachén les asegura que los salvará. Así les dice Moche, Hachén los va a salvar. Porque él es nuestro auxilio en todas las dificultades, en todas las tribulaciones. Tenemos ese gran refugio llamado Hachén. Él es nuestro Padre y a Él podemos acudir no solo en la necesidad, sino en todo momento, en todo tiempo, cuando nos suceden cosas buenas. Entonces decimos Gansule Tobá. Esa es una manifestación de amor incondicional. Esa expresión, por favor, utilicémosla todas las veces que podamos. Nos pasen cosas buenas o cosas no tan buenas. Gansú Letová. Porque así nos vamos apegando a Hachén. En la medida en que vamos pronunciando, se produce se desarrolla esa liga con Hachén. Ahora, el quinto punto es que Hachén ordena a Moche abrir el mar de los juncos para que los hebreos entren y que de esta manera los egipcios los sigan porque los estaban persiguiendo. Entonces el plan de Hachén, ¿cuál era? Pues que los persigan, ¿sí? Ya veremos cuando se abra el mar de los juncos, qué va a pasar. Entonces, mejor es el plan de Hachén que el nuestro. El nuestro hubiera sido morirnos de pánico frente al mar con esas olas elevadísimas, gigantes, aterradoras, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos una manifestación de miedo enorme. Estoy segura de que todos estaríamos con miedo en ese momento, como ellos lo tenían. Sin embargo, por eso es tan importante un líder, un buen líder, que anime a todos. Y entonces es cuando cuando Moche le dice, Hachén nos va a salvar. Hachén viene en nuestra defensa, él pelea por nosotros. El sexto punto, después de que los hebreos atraviesan el mar, se meten al mar, vemos que las aguas caen sobre los egipcios, ahogándolos. Ese era el plan de Hachén, que los persiguieran para hacerlos adentrarse al mar y así devolverles lo que se merecían, porque él es un juez justo. En vista de esto, cuando se ahogan los egipcios, entonces los hebreos cantan una canción de agradecimiento a Hachén. Por eso se llama Shabbat Shirah. Es el Shabbat del cántico. Y empieza por decir As Ashir Moshe. Ustedes lo van a encontrar en Éxodo, y ya les voy a dar la cita, exactamente donde lo van a encontrar, porque es un pasaje que hay que estarlo diciendo
todos los días en agradecimiento a Hashem y sobre todo que nos ha acompañado a atravesar y a vencer tantas dificultades. Se puede hacer un estudio completo de Asachir Moshe, ¿sí? Que ustedes lo van a encontrar, a ver, lo encuentran en Éxodo 15, en el verso 1. Ahí comienza, Asachir Moshe, Umne Israel, Edachirá Asod, la Donai Bayomeru le Morachirá, la Donai Kigao Ga. Está diciendo, entonces por eso cantaré, alabaré Moshe y los hijos de Israel esta canción ante Dios y hablaron diciendo, cantaré, alabaré y agradeceré. Dicen los Midrashim que Moshe la iba diciendo y el pueblo iba repitiendo. Así que entonces la dijeron todos completa. Ustedes la pueden encontrar ahí. Va a terminar en el verso 21. O sea que va Éxodo 15, verso 1 al 21. Es muy importante y por eso es que se llama este Shabbat Shirah. Ahora, ese es el punto número 7 del orden que yo he traído. En el 8, el mar expulsa los cuerpos muertos de los egipcios, junto con el oro, la plata y las joyas que ellos habían llevado. Los hebreos recogieron una mayor fortuna en la playa de la que les habían dado los mismos egipcios para que se fueran de Egipto. Entonces fue mayor el botín que pudieron recaudar, porque salieron no solo los cuerpos de los egipcios muertos, sino también sus pertenencias. No debemos olvidar que los carruajes que llevó el faraón se dice que tenían las ruedas de oro. Y hace muy poquitos años estuvieron revolcando las aguas y sacaron un carruaje de esos. Y efectivamente, las ruedas de oro. O sea que fue un hecho vivido, fue algo real. No fue un invento, no es un cuento chino, nada de eso. Es algo que fue real. Que quedan vestigios todavía de lo que sucedió. El punto 9. El pueblo se dirige a Mara. Mara quiere decir amargo. Tal es el nombre María. Viene de amargura, de amargo. Por eso cuando uno le vaya a poner nombre a un hijo o una hija, debe averiguar el origen para saber cómo es que va a bendecir a la criatura que va a llegar. Entonces llegaron a Mara, donde el agua era amarga, y vienen con la queja ante Moshe, porque ese es el otro problema. Siempre nos estamos quejando, ¿sí? Entonces tenemos que quitarnos esas malas mañas de estar en quejumbres. Por eso vamos a decir, en reemplazo de quejarnos, vamos a decir Gansú Letová. Llegaron a Mara, las aguas amargas, ellos se quejan. Moshe se dirige a Hashem y le pregunta cómo él hace para darles agua potable o fácil de consumir. Hashem le dice que él mismo lance un pedazo de madera amarga dentro del agua para que se transforme, y así milagrosamente el agua se volvió agua dulce. Entonces ahí les provee el agua. El punto 11, en Mara se estuvieron un tiempito y ahí empezaron a recibir
instrucciones de la Torá. Luego volvieron a partir, se dirigieron a Elim, en donde encontraron árboles de dátiles y fuentes de agua. El punto 13, al mes de haber salido de Egipto, llegaron al desierto de Sin, y vuelve otra vez la quejabanza. Se quejan ante Moche por la carencia, escasez de alimento. Entonces Hachén les envía desde el cielo el maná o man, como se dice en hebreo, y además de eso, aves para comer. El punto 14. Gracias, Abrita. El punto 14. Se les había advertido que el maná no iba a llegar en Shabbat. Muchas gracias. No iba a llegar en Shabbat, pero algunos desobedecieron y salieron a buscar, lo cual ameritó un castigo. Pero luego vamos a mirar en qué consistió y más profundamente vamos a averiguar cómo se llama el que salió en desobediencia. Ahora, el punto 15, el pueblo llega a Refidim y otra vez no hay agua. Vuelven a quejarse y Hachén ordena a Moche que golpee con su vara una roca para que de ahí salga agua, y efectivamente así sucedió. Y el punto 16, la nación de Amalek ataca al pueblo sin ninguna razón. Y es Yehoshua quien va a guerrear contra ellos, mientras que Moche eleva plegaria por ellos. Los hebreos salen victoriosos y Hachén les ordena borrar a los amalequitas de la faz de la tierra. Cuando se entra al Zohar, Amalek quiere decir la duda. Fue un ataque en general. O sea, después de que hay una gran victoria, como le sucedió al profeta Elías, hay un bajonazo espiritual en que la persona es atacada desde su interior por el ego y la desanima, en lugar de ser al contrario. Si hemos tenido una gran victoria, tenemos que estar bien gozosos y expectantes de la siguiente victoria sobre el próximo obstáculo que vamos a vencer. Entonces, ese es el resumen en sí de la parashá. Pero ustedes tienen acceso a leerla en la Torah Emet, que está publicada. Algunos de pronto también tengan la Torah de Shem Tov, el Humachín de Shem Tov. Ahí van a encontrar Bechalá con detalle y van ustedes poderse empapar. Y si no, también lo pueden buscar por la web. Lo van a encontrar por seguro cuando ustedes se determinen a hacer la búsqueda. Entonces, ya llevamos una hora de esta enseñanza y yo quiero pasar ahora a resaltar unos puntos que son fascinantes de esta parashá. Hay unos puntos que vale la pena tener en cuenta, como los pilares de nube y fuego son símbolo de la presencia de Dios. Realmente ese es el significado. Es una simbología. Entonces uno ahí ya encuentra justamente el cumplimiento de la metáfora. ¿Sí? Esa es una metáfora. Pilar de nube y de fuego. Lo que quiere decir es que la presencia de Dios estaba con ellos. Entonces vamos entrando ya al lenguaje de las ramas y vamos entendiendo, porque todo está codificado. Por eso no nos podemos quedar en el primer nivel, en el sentido pecha. Tenemos que subir los otros niveles para ir comprendiendo y entendiendo y desarrollando el lenguaje de las ramas. ¿Y por qué Hachén escoltó al pueblo? Es una pregunta. ¿Por qué?
Lo hizo por Abraham Avinu. A pesar de que Abraham era un hombre muy rico y que tenía muchos sirvientes, él personalmente escoltó a los visitantes que Hachén le mandó cuando él estaba recuperándose de la circuncisión. Ustedes recordarán los 3 ángeles. Entonces, personalmente, cuando los fue a despedir, Abraham vino luego de haberles dado alimentos, él salió con ellos para despedirlos. Y esto fue muy importante para Hachén. Lo tuvo en cuenta y le dijo que asimismo él iba a escoltar a sus descendientes. Y ahí está el pueblo hebreo siendo escoltado por Hachén a la salida de Egipto. Los huesos de los hebreos hubo 30 años antes de la partición del Mar de los Juncos. Un grupo de judíos hicieron un escape de Egipto, convencidos de que era el momento prometido de la salida de Egipto. Era tal la opresión que tenían, que anhelaban que se produjera pronto y rápidamente esa salida de Egipto. Entonces, ese grupo salió y tomó una ruta que era la más corta para llegar a Eretz Israel. Pero ahí a ese grupo le salió un ejército que los atacó y los acabó. Entonces, eso fue 30 años antes de la partición del Mar de los Juncos. Entonces, esos huesos retornaron a la vida muchos años más tarde, cuando es narrada la profecía de Ezequiel o Yehezkel. Ahí es que lo leemos en el profeta Yehezkel, el valle de los huesos secos. A eso se refiere. Fueron esos hebreos que salieron anticipándose a la salida de Egipto. A pesar, vamos a volver a hablar ahora, este hecho es fascinante. A pesar de que no había mucha distancia entre los egipcios y el pueblo hebreo cuando los estaban persiguiendo los egipcios, el ejército del faraón nunca se acercó lo suficiente para herirlos o lastimarlos. Y vamos a ver por qué. Porque el pilar de la nube que los estaba protegiendo a los hebreos se movió al frente del ejército egipcio y produjo una separación. Todas las flechas que los egipcios lanzaban caían en la nube, por lo tanto no alcanzaban a herir a nadie del pueblo hebreo. Quiere decir que en esa salida ocurrió más de un milagro. Ellos pudieron vivir enormes manifestaciones de Dios. Cuando las aguas del Mar de los Juncos se abrieron, lo hicieron también todas las aguas del mundo. Aún el más sencillo del pueblo hebreo en la partición del Mar de los Juncos, todos vieron claramente la manera como Hachén maneja el mundo. Y yo les expliqué la vez anterior. ¿Cómo maneja el mundo? Con 2 atributos que son Hesed y Geburá. O sea, él hace la combinación perfecta de Hesed y Geburá para que quede Tiferet. Así es como él maneja el mundo. Y eso es lo que nos quiere enseñar. Que nosotros, corrigiendo nuestras emociones, vamos a quedar ubicados en Tiferet. Entonces vamos a tener mejores actitudes y así mismo nos vamos volviendo mejores personas.
cada día que pasa, vamos a ser mejores. Cuando realmente el pueblo hebreo que pudo presenciar todo esto, vieron las grandes maravillas del Eterno, el maravilloso Dios, detrás de quien nosotros estamos. Cuando Hachén extendió su mano sobre el mar, este no quería obedecer, no quería abrir. El ángel encargado de manejar el mar le dijo a Moshe: usted no me puede dar órdenes. Los humanos fueron creados el día viernes, el último día de la creación, y yo fui creado antes que usted, el día martes, en el tercer día de la creación. Así que soy más grandioso que tú, Moshe. Entonces Moshe le contó esto a Hachén. Él acudía a Hachén como su amigo. Y le acudió a Hachén, y Hachén lo que hizo fue que descansó su mano, la mano de Hachén, en la mano de Moshe. Ahí le quedó la presencia de Dios. ¿Pero quién le dijo eso? Perdón. ¿Perdón? ¿Quién fue el que le dijo eso a Moshe, que lo habían creado antes? No entendí esa parte. Fue el zar que maneja el mar, porque no quería abrir. El mar no quería abrir. Usted sabe que está manejado por ángeles, prácticamente todo, y cada ángel tiene su labor. Cuando usted dice zar, ¿me está hablando de príncipe? No, bueno, sí, el que maneja los mares. Ya, o sea, el ángel encargado de manejar los mares. Sí. El Bené Elohim le dijo a él: usted no me puede ordenar a mí porque yo soy mayor que usted. Eso fue lo que le dijo el ángel que maneja el mar. Oh, ¿sí? wow, ok, ya, ok. Bueno, entonces Moshe le cuenta a Hachén, le dice lo dicho por este ángel. Y entonces Hachén descansa su mano en la mano de Moshe. ¿Sí? Quiere decir que ahí le dejó la presencia a Moshe. Hachén le deja la presencia en su mano. Y cuando el mar vio que eso sucedía, entonces obedeció y se abrió. Algunos otros agregan lo siguiente. Los comentaristas dicen que el ángel vio también el ataúd de Moshe saliendo de Egipto. Y como estaban tratando de cumplir con uno de los deseos de Dios, entonces, porque Joseph es Joseph es el representante de la Sefirá Yesod, un sádic. Que llegó a ser sádic por huir de la esposa de Putifar. O sea, no se dejó seducir. Y entonces dicen los comentaristas que apoyan este punto, que el mar, cuando vio que traían el ataúd de Joseph, entonces resolvió que obedecía. O sea, fueron como dos circunstancias que obligaron al mar a obedecer. Porque claro, el mar, todos sabemos, es bravísimo. Cuando está violento, es violento. Y cuando ya no respeta los límites, lo hemos visto en muchos vídeos, cómo es la situación. ¿Sí? El mar, pues, yo amo el mar, pero merece respeto. Me encanta el mar. A mí personalmente me encanta el mar. La riqueza que los hebreos recogieron de la playa después de la partición del mar fue mayor que la riqueza que ellos traían al salir de Egipto. Hachén prometió que permanecerían sanos al obedecer sus deseos y que los negocios se portaran
honestamente. Eso fue muy específico. En los negocios tenemos que mantener la honestidad. Ustedes se han dado cuenta cómo está todo tan deshonesto hoy día. No hay palabra de nada. Incluso si uno contrata una aseguradora, la aseguradora está buscando la manera de no reconocer la responsabilidad que tiene, a pesar de pagárseles. Entonces, uno ve cómo está hoy día todo tan al revés, tan malo. Pero él, Hachén, nos pide que en los negocios nosotros seamos honestos. Lo mismo en los trabajos, si alguien lo contrata para trabajar, no le robe el tiempo al patrono. Haga lo que tiene que hacer. Ahora, él dijo que si se obedecen sus deseos, no va a haber ningún enfermo. Y de verdad que es el doctor más grande que podemos tener, porque él conoce lo que es bueno para el cuerpo y además de eso, ¿de qué se trata? La Torá y las Misbod que Hachén nos han dado, nos proveen la dirección y todo lo necesario. Bueno, entonces ahora, no sé si ya habrá algunas personas interesadas en aclarar algunas dudas. Claro que sí. Eso ni se pregunta. Bueno, está bien, entonces no le pregunto. Entonces, dijo Karime, levantar la mano para ver un orden en que se van a hacer las preguntas. Así es. Entonces, a ver, tenemos ahorita a alguien aquí. Oh, es Marcos, que ya alzó su mano. Marco, ¿puedes hacer la pregunta? Perdón. Mora, ¿ya es hora de hacer las preguntas? Vamos haciendo preguntas porque a lo mejor hay respuestas que son extensas. Ok, Sí. Entonces empezamos con las preguntas para todos los que están en el chat y comenzamos con Marcos. Bueno, ya él bajó la manito. ¿Puedes hacer la pregunta? No. Estoy aquí. Perdón, es que mi ok. hija bajó la manito. Tan linda. Ok. Cuando ya entras a hacer la pregunta, puedes bajarla en el momento, ¿ok? Ok. Ya puedes hablar. Ok. Tía, Sí. entonces, a ver, rapidito, porque después privadamente estudio con usted. A ver, son las combinaciones las que yo quiero tratar de entender. Rapidito, un minutico. O sea, ya tenía conocimiento de esto, Baruch Hashem, todo por la misericordia del Padre. Pero quiero entender. Entonces, el lado positivo es el del Etz Haim, del árbol de la vida, es el lado derecho, y el lado negativo del egoísmo es el lado izquierdo, donde está Binah, ¿correcto? Yo no lo definiría así. Okay. Yo diría que el lado derecho es el representante más bien de la bondad. De la bondad. Y el lado izquierdo es de la restricción. Restricción o el egoísmo. Sí, que es la geburá. No, básicamente es restricción, la geburá. Entonces, cuando usted habla de... No se le olvide que estamos hablando de energías, ¿no? Correcto. Porque hoy casualmente les quiero dar un testimonio rapidito de un minuto. Yo briego mucho con el problema de la ira, ¿me entienden? Lucha con eso, sí. Mucho, fuertemente. Entonces ¿cómo se dice? Me cuesta trabajo. Me encolarizo muy fácilmente y soy explosivo. Entonces llevo años diciendo quiero cambiar, y como que la gente como yo o personas que estaban en religión como que no ven un cambio porque se han quedado en lo literal. Entonces como que uno quiere buscar la forma de cómo resolver esas áreas de uno, ¿cierto? Claro. Entonces, básicamente, esta combinación que usted dijo de Jokma con Binah es lo que produce el Da'at. Y el Da'at es un intelecto que está bloqueado por lo que son las clipor, ¿correcto? Sí, claro, las cáscaras que cubren, ¿cómo no? Correcto, que se crean al uno hacer malos actos, ¿correcto? Sí. Eso es lo que bloquea el Da'at, ¿correcto? Sí, pero usted inicialmente no trabaje ese aspecto de la Sefirot, trabaje con la parte de las emociones, porque es que el mal está
en las emociones, ¿sí? Ok, El daño ya. está ahí. Mira, cuando ocurrió la transgresión de Adán en el Edén, Ujú, fueron las emociones las dañadas. ¿Ve? claro, Entonces, ahí es donde uno tiene que entrar a la corrección. a la corrección. Ujú. Entonces, si Entonces, usted se ubica en el árbol de la vida, creo yo que usted va a poder superar ese obstáculo que tiene con el manejo de la ira. ¿Ve? correcto, correcto. Un primer consejo que le doy, que es muy práctico, cuando sienta que va a ser ya reactivo, guarde silencio. Porque cuando usted guarda silencio, no está formando a través de la palabra ángeles acusadores. Ya. O sea, callar es otorgar. Sí, entonces usted guarda silencio. Ya. ¿Ve? Ese es Ok. un primer consejo que le doy que da bastante resultado. Inténtelo. Sí, no, lo voy a hacer porque, tía, trata de uno mejorar si uno no queda en religión. Claro. Entonces, rapidito para que los otros puedan preguntar. Entonces, la combinación de Gesed con Geburah dice aquí que con la restricción se manifiesta en compasión. Sí, claro. O sea que Tiferet es el equilibrio que resulta de Gesed con Geburah, ¿correcto? Así es, con la restricción, de bondad con restricción. ¿Ve? Ok, eso es lo que yo entiendo. Un momentico. Entonces, Gesed se mezcla con la combinación de la restricción de Geburah, ¿correcto? Sí, así es. Ok, y se produce la compasión. Sí, ahí termina, Ok, ahí cae usted en compasión. ok. Y este es el nivel elevado del sol, ¿correcto? Sí, claro, La compasión, claro. porque, porque Hashem es compasión. Entonces viene el equilibrio. El Tifer Sí, es el equilibrio de esas dos. pero acuérdese que no estamos hablando de sentir lástima, porque a veces la definición de compasión la interpretan como sentir lástima y no es así. ¿Sí? Ok, No ya, es así, no. Es el nivel elevado. No es, porque la lástima es como algo que usted tiene en desequilibrio. Más bien, la ya, lástima es un desequilibrio. La ya. compasión no. La compasión es estar en equilibrio en Tiferet. ¿Sí? Correcto. Lástima es un desequilibrio. Sí, es un desequilibrio. Uno no debe sentir lástima. No, Ok, no. ya. Lo que O debe sea sentir que, es compasión, ¿entiende? correcto. Y esa es la parte emocional que tenemos que sanar, ¿correcto? Porque estamos Sí. a los extremos. Porque mira, también uno a veces conoce personas, yo personalmente conozco gente que es excesivamente bondadosa. Entonces, no es iracunda, es bondadosa, es el otro extremo, ¿me entiende? ¿Ve? Sí, Entonces, eso también está mal, porque eso no porque, es así. o sea que Tiene, entonces, hablando de eso, tiene que combinarlo con restricción ajá, para llegar a la compasión. a la compasión, o sea que haya un equilibrio entre esos dos, no al extremo, porque eso se veía también en el rey David y en el rey Salomón, más que todo en el rey David, que fue un padre permisivo porque no tenía un equilibrio en sus emociones con sus hijos, ¿correcto? Mira, el caso de David, ya que lo menciona, es un caso muy especial, porque David vino con una finalidad muy precisa. Ok, Primero que todo, David no iba a nacer. En el ok, plan de Hashem, él no iba a nacer. ya, Lo primero. Entonces, Adán, a quien le habían asignado 1000 años de vida, dijo, no, yo sí quiero que David baje, porque David puede ser el Machía. ya, Entonces, dijo, yo le regalo 70 años de mi vida. Y por correcto, esa razón murió Adán a los 930. correcto, Entonces, quiere decir que entre Adán y David completaron los 1000 que le correspondían a Adán. ¿Me entiende? ¿Ve? ya, Entonces, realmente, David no debía haber bajado según el plan de Dios. No debería haber bajado. Pero
como Hachén es bondadoso y compasivo, entonces permitió que Adán tuviera ese gesto de otorgar 70 años de su vida para dárselos. Era un gesto generoso y es un gesto generoso, ¿sí? Ok. Es bien generoso, eso es muy generoso. Entonces, es un caso muy especial que uno no lo puede analizar como usted está haciendo el análisis. Es un error analizarlo así, porque en los cielos, realmente David, el dulce cantor de Israel, a él le fue dado la facultad de traernos los 150 salmos. Correcto. Que vienen directo de los cielos. Y no fue creación exactamente del intelecto de él. Algunos fueron fruto de su intelecto, pero la mayoría fueron otorgados por la por el Ruach HaKodesh. Por el Ruach HaKodesh. Correcto. Entonces, sí. Una pregunta para ir segundo avanzando rápido, después yo le voy a preguntar más en privado. Esta combinación de Netza y Hod, ¿ok? Usted dijo, es lo que yo no entendí. ¿Aarón cae bajo Netza o Aarón cae bajo Hod? No, usted tiene que escribir en el árbol de la vida. En Hod tiene que escribir como representante a Aarón. Aarón. Okay. Lo que él más manifiesta es humildad. ¿Sí? Ya. Y entonces, Netza, ¿a quién representa Netza? Moisés, pero Moisés tiene dos posiciones en el árbol de la vida, pero inicialmente uno lo ubica en Nesa. Inicialmente. Sí. Y el que practicó la paz fue más que todo Aarón, no fue Moisés. Aarón. Aarón era muy dado a estar haciendo paces. ¿Sí? Entonces, eso es lo que produce la buena conducta de esas dos combinaciones, ¿correcto? Esas dos combinaciones sí, da una muy buena conducta. Es que cuando usted ha corregido Gesed y Geburá, que las ha logrado mezclar, usted queda con compasión y entonces el resultado va a ser lo que usted va, como usted va a actuar. Por eso dice behavior, ¿sí? Ya. Si usted mira a la derecha, dice behavior, o sea, la conducta, ¿ya? La conducta en la mano derecha, que es bondad, ¿correcto? No, en la parte de abajo está, mire bien el árbol de la vida, como yo lo mandé. Ahí está el chat. Ok, sí, después yo lo miro con usted rapidito. Entonces, ya termino conmigo, ya estamos por terminar. Entonces, esta cosa de que distribuido así, son las combinaciones del Yud que quedan entre Keter y Jokma, que son las diferentes combinaciones, ¿correcto? No, estamos hablando entonces ahora del tetragramatón. No se me puede confundir. Ok. Estamos hablando ahora del tetragramatón, o sea, las 4 letras del nombre de Dios que identifica como cada área entre Keter y Jokma. Usted ahí hace una letra Yud. En Binah se hace ahí una letra Hei. Ya. ¿Sí? Y en las emociones hasta Yesod, usted coloca una letra Bab. Ajá. Y en Malhud vuelve y coloca una letra Hei. Ok, perfecto. Ok, ahora, estas dos, Binah femenina y Malhud masculina, la Binah representa ¿por quién? Binah es aspecto femenino junto con Malhud es femenino. Sí, pero usted dijo que Binah es representada por algo. No, mira, usted realmente, cabalísticamente, uno muestra en Binah a la madre y en Jokma al padre. Ya. ¿Sí? Entonces, en hebreo, madre se dice, para este caso cabalístico, se dice Ma, M-A-H. Ajá. ¿Sí? Ya. Ahora, también ahí se ubica Lea. ¿Sí? Lea era mucho más espiritual, por decirlo así, que Raquel. ¿Sí? Porque Raquel se quedó en Malhud. En cambio, Lea era bastante espiritual.
Tan Ya. espiritual que cuando uno lee de Lea, a mí me sorprendió de Lea, que no solamente tuvo 6 hijos varones, iba a tener un séptimo, que cuando ella se dio cuenta que era varón, Sí. rogó a Hachén que no le diera ese varón, porque le estaba quitando la posibilidad a su hermana, Rachel. Sí. Pero todo esto es alegoría, todo esto es una metáfora, ¿me entiende? Es que tenemos que avanzar más para poder entrar ahí. Pero Claro. bueno, así por encima, le digo que Lea también puede estar ubicada en Biná. ¿Oyó? No, ok. Después Bien. yo le hago más preguntas porque es que lo mío es largo, entonces continúo con los demás. Bueno, ¿qué otra persona tiene preguntas? Edna tendrá preguntas. Edna, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Pensándolo mucho y muy contenta de que Venezuela esté al frente. Así vamos, en la lucha. Sí. ¿Tiene alguna pregunta, Edna? No, por ahora no tengo ninguna. Edna, debe leer la Torah Emet, ¿oyó? Ajá. Lea la Torah Emet, porque para las mujeres yo tengo algunos mensajes muy especiales. ¿Oyó? Y lea esta de Bechalá, porque usted va a encontrar muchas cosas bellas en esta de Bechalá. ¿Oyó? Está bien, claro. Bueno, Isabelita, ¿tendrá alguna pregunta? Buenas tardes, ¿cómo ¿Cómo está? está, mi Isabelita? ¿Cómo Sí, le va? no, yo tenía una pregunta, pero ya fue contestada, que era según el tetragramatón, el nombre de Dios que estaba en Malhut. En Malhut. Ya. Sí, pero ya es Hey, ¿no? Hey, sí. Realmente representa la Chequina y está en este momento acompañándonos en esta caída tan grande que tenemos. ¿Sí? Sí. La Chequina no nos abandona porque Él nunca abandonará a nadie. ¿Sí? Entonces, también ella va a salir con nosotros a atravesar Matzón. Es decir, que el nombre unido, Yuhe Hey, que está en el árbol de la vida, sería lo más sublime, lo más grande. Sí, claro, es lo más grande. Recuerde que le di la gematría de Keter, que es 620. 620, sí. Sí, y Keter es cabeza. Luego vamos a hablar de algo que también se malusa por mala interpretación, el Tikkun Anefesh. Anefesh quiere decir que del alma, no del cuerpo. Y aquí yo digo que se malusa porque se utiliza erróneamente para procurar sanidad en el cuerpo y no se trata del cuerpo. Todo lo que tenemos que estarle pidiendo a Hachén, todos en este momento, es limpia mi vasija, por favor. Hachén, por favor, limpia mi vasija. Porque solamente con la vasija limpia vamos a poder pasar Matzón. ¿Sí? Entonces, cuando uno le dice, por favor, limpia mi vasija, él se siente autorizado para trabajar con uno en los aspectos que uno tenga que son débiles, ¿no? Hay aspectos que pues uno tiene que corregir. Entonces, corrígeme, por favor. Hay un texto en Jeremías que dice, es que creo que es Jeremías 10, creo, que dice, corrígeme, Hachén, pero con prudencia, para que no desaparezcamos todos. Así comienza. Vale la pena que lo busquen, ese texto es muy bueno, es excelente, porque esa es la idea, pedir la corrección, la limpieza de la vasija, porque tenemos que esforzarnos en que vamos a pasar Matzón. Y está muy cerca, está muy cerca. Por eso yo tengo afán por los del grupo y por los que no están en el grupo también. Sería bueno que les pasen la voz, no para que pertenezcan al grupo, sino para que se esfuercen en conocer de la palabra de Dios y de los deseos de Dios, de que no nos quedemos, ¿sí? Entonces, le vamos a pedir
que por favor, nos corrija la vasija, nos la limpie. Bueno, de todo lo que hemos conversado, ¿habrá alguna otra pregunta? ¿O será que alcanzamos a entrar un poquito en el Midrash? Yo Una creo, última pregunta. dígame. Perdón. Ok. Bueno, es que yo le hablo del Debekut. Mira, para desarrollar el Debekut, yo tengo 5 salmos. ¿Sí? ¿Cuáles son? Son el Salmo 20, el 120, 121, 123 y 124. Ok. Eso le ayuda a desarrollar el Debekut. Tiene que tener un cuidado. Hace los salmos, ¿no? Y va a empezar usted a observar un cambio interno de apegamiento fuerte a Hashem. ¿Sí? Cuando con el Debekut hay que tener un poquito de restricción en el sentido de que el alma, como eso es lo que anhela, quiere irse al lugar de su origen, ¿me entiende? Cuando dice de origen, ¿a qué se refiere? De donde salen las almas. Ya. De donde salen, quiere regresar allá, porque es del trono de Dios. Ya. ¿Ve? Entonces uno tiene que decirle como dijo Jeremías, exactamente, ¿sí? Corrígeme, pero con prudencia, para que no desaparezcamos todos. Es que es muy exacto, ¿me entiende? O sea, quiero desarrollar el Debekut, pero también quiero tener el tiempo para poderlo hacer aquí en la tierra, ¿ya? ¿Sí? Entonces, por eso le digo que tiene que haber un equilibrio, no puede ser en desequilibrio, tiene que ser en equilibrio, ¿ya? Ya. Bueno, Okay. entonces, Mora, le quería comentar que estamos hace 1 hora 40 minutos en clase. Yo quiero saber si, entonces, para el próximo miércoles vamos a tener ya a las 8 y quedan como unos minutos ya para ir finalizando. Oh, bueno, entonces, pues yo les voy a sugerir que para el próximo miércoles ustedes hayan leído completamente Bechalá. Yo quería entrar un poquito en el Shirat Hayam, el canto de alabanza en el Yam Suf, pero como ya casi no nos queda tiempo. No, sí puede hacerlo, puede terminar con eso. Porque son 21 versículos, pero bueno, avanzamos hasta donde se pueda. ¿Sí? Okay. Lo vamos a avanzar hasta donde alcancemos, porque va a ser de gran riqueza para ustedes. Recuerden que les dije que empieza As, Achir, Moche. ¿Sí? Ahí comienza. Correcto. Entonces, puede continuar. Bueno, mientras el ejército egipcio perseguía a los Bene Israel, los ángeles en el cielo querían cantar Shirá a Hashem. Tal vez les mencioné el otro día que los ángeles practican Shirá 20 minutos antes del amanecer, todos los días. No recuerdo si se lo había mencionado. Pero si ustedes están atentos y se levantan en Hasod y estudian la Torá en Hasod, que puede ser, no sé, tipo 3:30, 4:30, y se esperan los 20 minutos antes de que amanezca. Eso lo chequean en la web, la hora de cuando sale el sol, en inglés sunrise. Ustedes pueden unirse a la Shirá que los ángeles hacen. Ahí pueden ir varios salmos. Les podría dar una lista de salmos que ustedes pueden hacer y quedamos unidos en la Shirá con los ángeles. Van a ver cómo les cambia la vida. Shirá quiere decir cántico.
alabanza. Entonces uno lo puede practicar, ¿sí? En estos días aquí en Miami ha estado amaneciendo a las 7:06. 7:06. Entonces yo por lo menos comienzo mucho antes, porque hago bastante otras cosas de oración, pero procuro por estar unida en la Chirá con los ángeles. Entonces aquí dice que ellos querían cantar Chirá a Hachén. El Todopoderoso, sin embargo, no lo permitiría. Los Bené Israel en este momento están cruzando el mar con miedo mortal, les dijo. ¿Cómo lo voy a poder dejar cantar? Después de que los Bené Israel hubieran arribado a la costa ya salvos, los ángeles una vez más intentaron comenzar su canto de alabanza, pero todavía Hachén rehusó darles el permiso. Él dijo, mientras mis criaturas se están ahogando, ¿cómo puedo dejarlos cantar? Mi misericordia incluye a todos los seres. Solo después de que mis hijos digan Chirá, a vosotros os permitiré seguir su ejemplo. Los Bené Israel, por el contrario, fueron concedidos el permiso para decir Chirá, porque ellos habían realmente experimentado milagros y estaban obligados a agradecer y alabar a Hachén. La Chirá en el Yam Suf fue cantada primero por Moshe y repetida a continuación por los Bené Israel. A pesar de que ella expresa las gracias por la salvación en el Yam Suf, la mayoría de sus alabanzas se refieren al futuro. Oigan esto, a la gran y final salvación que nosotros experimentaremos en el tiempo del Mashiach. Así que es un alimento para el alma y vale la pena que lo practiquemos. Chirá Hachén, ¿sí? Porque fue precisamente de esa época para esta que nosotros estamos viviendo, una época bastante difícil y dura. Ahora empezó así, yo cantaré a Hachén, pues él está elevado por sobre los orgullosos. Así comenzó. Los egipcios se vanagloriaban de su majestuoso ejército. Llevaron 600 de sus más selectas carrozas al Yam Suf. Hachén humilla a una nación con el mismo objeto de su vanidad. Él, por consiguiente, arrojó al ejército del faraón dentro del Yam Suf para demostrar que toda grandeza le pertenece a él solamente. En el otro verso dice, él alzó al caballo y a su jinete y luego los lanzó a ambos juntos dentro del mar. Esta frase implica, engañó al caballo junto con su jinete. Hachén atrajo a los caballos egipcios al Yam Suf con engaño, presentándose a los caballos machos del faraón a la apariencia de un jinete montado sobre una yegua. La connotación más profunda es, el Todopoderoso subyugó al caballo, significando la población egipcia y también a su jinete. Esto se refiere al zar de Egipto, que rondaba sobre el ejército egipcio para protegerlo. Esta frase también alude a los hijos de Bilán, que mediante sus artes mágicas volaron en el aire sobre el Yam Suf, esperando salvarse ellos mismos. Hachén, no obstante, ordenó a las olas agitarse y envolverlos. Pero ahora yo voy a avanzar un poquito porque se va a terminar el tiempo. Y hay una parte en donde dice una expresión que dice, ¿quién es como tú, oh Hachén, entre los poderosos? Mikamoja Baelín Hachén. Así dice en hebreo. Estas palabras fueron exclamadas no solo por los Bené Israel, sino también por las otras naciones que censuraron a sus ídolos.
luego de presenciar los milagros divinos y la ruina del ejército egipcio. Incluso el faraón mismo exclamó, oigan, el faraón. Y por eso está incluida esta expresión dentro de esta alabanza, porque fue el faraón. Dijo, ¿quién es como tú, oh Hachén, entre los poderosos? Él de este modo hizo techubá por su anterior afirmación en la que negaba conocimiento de Hachén. Lo llevó a la fuerza, como fuera a la techubá. Ese era el plan de Hachén. Y luego dice, ¿quién es como tú, glorioso en santidad? La santidad de Hachén es tal que él puede realizar maravillas que están más allá de la comprensión humana. Por ejemplo, Hachén puede escuchar a las tefilot, o sea, los rezos, de varias personas simultáneamente y puede pronunciar un número de sentencias también simultáneamente, como él hizo cuando pronunció los 10 mandamientos de una sola vez. Bueno, yo quería, porque esa expresión tenemos que tenerla muy presente. ¿Quién es como tú, oh Hachén, entre los poderosos? ¿Quién es como tú, glorioso en santidad? Y yo creo que con esto vamos cerrando esta reunión hoy. Y quiero que lo lleven grabado en sus corazones y que busquen Asachir Moche y lo lean. Si lo tienen en hebreo, háganlo en hebreo, pero si solo lo tienen en español o en portugués o en inglés, en el idioma que sea, proclámenlo, porque es de un gran valor y de impacto en los cielos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a todos los que se acercaron, se tomaron el tiempo para oír la preciosa palabra de Dios. Si alguien necesita agregar algo o quiere saber algo más, por favor me lo puede hacer saber. Bueno, entonces le damos gracias a Hachén. Espero que haya sido de provecho todo este tiempo para ustedes y espero que puedan salir adelante esta semana con todo lo que emprendan. Que tengan la protección de Hachén. Es una bendición que les envío con todo mi corazón. Bendiciones. Gracias, Mora. De verdad que fue una enseñanza hermosísima. Y próximo miércoles estaremos otra vez de nuevo en esta sala con el favor de Hashem. Agradezco mucho toda la sabiduría que Hashem le dio para que nos enseñara el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes y vamos a estar unidos porque vamos a pasar la barrera de Matzón. Se va a repetir exactamente el pasar el mar de los juncos. Exactamente. Es una copia calcadita. ¿Sí? Seguramente que vamos a tener temor probablemente, pero si estamos fortalecidos, de todas maneras Él va a estar con nosotros y nos va a ayudar en esto que vamos a enfrentar. Muchísimas gracias a todos. Muchas bendiciones. Que tengan muy buen tiempo.